Dos testigos protegidos han hecho ante la Fiscalía una grave acusación contra el ministro Santibáñez. Ellos dicen que en sus épocas de abogado, cuando no era ministro, él ejercía la profesión de una manera incorrecta y solicitaba dinero a sus clientes para a su vez pagarle a jueces o fiscales para favorecerlos en los procesos que tenía a su cargo. Estas acusaciones son sumamente graves, por supuesto tienen que ser corroboradas, pero Juana Avellaneda nos da todos los detalles en el siguiente reportaje. Algo inquieta por estos días al ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. Algo más grave que sus tantas veces negada voz en los audios con el agente Culebra, o la investigación fiscal que tiene en curso por el delito de presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón en el caso Cofre. Hoy su pasado podría complicar aún más su cuestionado presente. A ver, ahora sí está fuerte. Dos testigos protegidos han narrado con detalle ante el Ministerio Público que el hoy investigado ministro del Interior pagaba coimas a jueces y fiscales antes de formar parte del gobierno de la presidente Dina Ercilia Boluarte. Entre llantos le contó que Juan José Santibáñez Antúnez le había pedido $60.000 para arreglar a los jueces que tenían a su cargo unos habeas corpus que él había presentado en favor de su familiar, porque él le dijo expresamente a ella que adentro del Poder Judicial tenía como persona de confianza a la jueza Emma Benavides Vargas y que ella era la intermediaria para arreglar con diversos jueces y que estos a su vez saquen resoluciones a favor a cambio de dinero. Cuarto Poder accedió en exclusiva a las declaraciones de dos testigos protegidos que acusan directamente al ministro Santibáñez de haber cobrado sobornos a sus clientes para arreglar sus problemas legales en los tribunales de manera ilícita. Han dado nombres, montos y fechas y además han presentado grabaciones que involucrarían directamente al hoy ministro. Entre los patrocinados que habrían sido beneficiados del ministro del Interior estaría un capitán de la Policía Nacional involucrado en el escandaloso caso El Escuadrón de la Muerte y un ex general de la Policía Nacional investigado por la Fiscalía Anticorrupción y por el Fuero Militar tras realizar compras millonarias en plena pandemia. Mi patrocinado solamente estuvo a cargo de las mascarillas, que son aquellas que ustedes ven que los policías tienen aquí, no de estas. Estas las ha comprado otra unidad. Juan José Santibáñez Antúnez le pidió 64.000 soles al general Héctor Javier Petit Amezquita, en circunstancias que se encontraban en la oficina de Juan José Santibáñez Antúnez, y que dicho requerimiento de dinero era para evitar que se requiera en contra del general Héctor Javier Petit Amezquita una medida coercitiva en el marco de su proceso penal que se le venía siguiendo por la compra irregular de mascarillas en la época de pandemia. Este dinero era el pago para el pago de coima al fiscal que estaba a cargo del caso. Según el testigo protegido número 01-2025, los pagos ilícitos en el caso del general Petit, exdirector de administración de la Policía Nacional, se hicieron en el estudio de abogados del hoy ministro. Tengo conocimiento de un hecho grave. A mediados del año 2020, un trabajador del estudio presenció el momento en el que el general Héctor Javier Petit Amezquita le entregó en efectivo la suma de 60.000 soles a Juan José Santibáñez y que tanto el requerimiento como la entrega del dinero fue en el mismo día y que esto habría sido en el mes de junio del año 2020. Muchas gracias. Otro hecho en el que hubo coima de por medio, según el testigo protegido número 01-2025, tiene como protagonista a una persona cuya verdadera identidad mantendremos en reserva. Se trata de un familiar cercano al capitán Francisco Johnny Arévalo Quispe, ex jefe de la División contra el Crimen Organizado Divinco de Piura, con mandato de prisión preventiva por el delito de homicidio en el sonado caso El Escuadrón de la Muerte, por aquel entonces recluido en el penal de Ancón 1. De acuerdo al testigo protegido, el nexo para favorecer ilícitamente a sus clientes tenía un precio adicional al de sus honorarios como litigante e incluía pagos extras para corromper a jueces y fiscales en puestos claves.
Yo pude escuchar directamente diversas llamadas telefónicas que realizaba Juan José Santibáñez a una persona que él identificaba como doctora Enma. Estas conversaciones eran desde enero a mediados de marzo del 2020. Agregaba el número de expediente y el nombre del magistrado. Quiero ver este tema, quiero que me ayude en ese caso. Yo le voy a retribuir como de costumbre. El papel que habría cumplido a quienes ellos identifican como Enma sería clave. En ese momento no me llamó la atención porque no sabía con quién hablaba exactamente, pero los miembros del estudio nos enteramos que Juan José Santibáñez le estaba mintiendo a sus clientes y estaba siendo negociados con una juez de nombre Enma Benavides Vargas. Entendería de que más bien se refiere ya a un modus operandi que viene de tiempo atrás y que simplemente ya existen ciertos cánones de retribución respecto a lo que se pueda desplegar dentro del propio Poder Judicial. Pero hay más hechos investigándose que apuntan directamente al inamovible ministro del Interior. Según lo narrado, una de sus primeras víctimas en esta presunta red de sobornos habría sido un familiar del capitán Arévalo Quispe, procesado por el caso del Escuadrón de la Muerte en Piura, quien entre llantos le habría confesado a un empleado del estudio que Santibáñez le había pedido $60.000 para arreglar a los jueces y así sacar a su pariente de la cárcel. Él le dijo expresamente que adentro del Poder Judicial tenía como una persona de confianza a la jueza Enma Benavides Vargas y que ella era la intermediaria para arreglar con diversos jueces y que estos a su vez saquen resoluciones a su favor a cambio de dinero y que tanta era la confianza entre ellos que su hijo José Luján Benavides trabajaba como practicante personal en su estudio y esos $60.000 eran para asegurar que cualquiera de los habeas corpus presentados se declaren fundado y por tanto logre la libertad de su familiar. El pago de la dádiva a Santibáñez se habría efectuado en 2 partes según el testigo protegido, pero el actual ministro del Interior no habría cumplido con su parte del negociado. $30.000 le depositó a una de sus cuentas personales y los otros $30.000 se lo entregó en efectivo a él directamente. Por tal motivo, la persona se encontraba desesperada porque se había dado cuenta que Juan José Santibáñez no cumplió lo acordado porque le notificaron al penal los fallos denegando los habeas corpus a Francisco Johnny Arévalo Quispe. Este episodio ha sido narrado también por otro testigo protegido, con código 02-2025. Juan José Santibáñez ordenó que averigüen el nombre del juez y el secretario que tenían a cargo la causa del habeas corpus, porque Juan José Santibáñez quería acceder a ellos, ya que la persona cercana de su entonces patrocinado, Francisco Johnny Arévalo Quispe, le habría pagado para que Santibáñez pague al juez del habeas corpus y con ello pueda lograr su libertad. Frente a estos hechos nos encontraríamos eventualmente frente a 2 delitos, uno de ellos coloquialmente conocido como soborno, pero que en el ámbito penal se conoce como cohecho activo, que tiene una sanción que puede ir desde los 4 hasta los 6 años, y también el delito de tráfico de influencias. Los hechos narrados son graves. Santibáñez no habría actuado solo. Su cómplice para corromper funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial o del Fuero Militar Policial, todo apunta, sería Yesenia Stephanie de la Cruz Rivas, actual administradora del estudio de abogados del hoy ministro del Interior. Ellos dos disponían qué dinero iba a ser ingresado a las cuentas del estudio y declarado ante la SUNAT y qué dinero iba a ser mantenido en efectivo para Juan José Santibáñez, dinero que no era bancarizado y provenía de las actividades ilícitas que he mencionado. Y no solo eso, también habría sido su cómplice para ocultar pruebas que podrían incriminarlo. Tengo conocimiento que Juan José Santibáñez le habría pedido a inicios de este año 2025 a Yesenia Stephanie de la Cruz Rivas que oculte su computadora personal y iPad personal, por cuanto en su contenido tiene información que podría perjudicarlo, y le solicita ello en razón de la confianza que le tiene a Yesenia de la Cruz por la relación sentimental extramatrimonial que hasta la fecha mantienen. El lugar que eligieron para ocultar ambos equipos, según el testigo, están en este lugar, a solo media cuadra del estudio de abogados del hoy ministro del Interior, Juan José Santibáñez, exactamente en la oficina
1204 de este edificio de San Isidro, que le pertenecería a un ex cliente de Juan José Santibáñez, un policía en situación de retiro de apellido Tenorio. Además de presuntos pagos para corromper funcionarios, testigos dan cuenta de la preferencia de Juan José Santibáñez para contratar en su estudio abogados que hayan tenido conexiones con fiscales y jueces supremos, como por ejemplo César San Martín, o contrataba a familiares con vínculos en las altas esferas de la justicia. Ese sería el caso de José Luján Benavides, hijo de la jueza superior Emma Benavides, quien en el año 2019 fue contratado por Santibáñez para que trabaje en su estudio. Se inició como practicante y al poco tiempo ascendió al puesto de asociado en el área corporativa, tras graduarse como abogado en la Universidad de Lima. Debo precisar que José Luján Benavides en la mayoría de ocasiones no se dedicaba a trabajar, sino a realizar otras actividades personales que escapaban de las tareas laborales. Llegaba tarde e iba al estudio de lunes a jueves. Ganaba más que cualquier otro abogado, ante lo cual Juan José Santibáñez respondió que la presencia de José Luján Benavides obedecía a un arreglo que tenía con su madre, la juez superior Edma Rosaura Benavides Vargas, los cuales eran favorecimientos ilícitos. Esta habría sido la razón por la cual el ministro preferido de la presidenta Edina Ercilia emitió la noche del viernes 28 de febrero este comunicado en el que calificó de cortina de humo un posible allanamiento a su casa. He tomado conocimiento por diversos medios de comunicación que la fiscal de la Nación, señora Delia Espinosa, habría solicitado el allanamiento de mi hogar, basándose en dos supuestas declaraciones de testigos protegidos, que habrían sido colaboradores del despacho que dirigí hasta el año 2024, antes de incorporarme al sector público. Añadió en su misiva que las declaraciones de los testigos protegidos, a los que incluso insinuó conocer y descalificó de inmediato, eran falsas y carecían de corroboración. Ambos colaboradores de la justicia han entregado a las autoridades evidencias que corroboran su denuncia ante la Fiscalía de la Nación, lo que complicaría mucho más la situación jurídica del inamovible ministro del Interior. Tengo conocimiento que Juan José Santibáñez viene usando desde el año 2022 el número personal a quien mi persona tiene registrado como Dr. Santibáñez, por lo cual en este momento de manera voluntaria pongo a la vista mi teléfono celular para que personal fiscal proceda a tomar fotografía de la información del contacto mencionado. Se trata del mismo número celular que Santibáñez utilizaba para chatear y enviar audios, hoy tantas veces negados a la agente Culebra, y que sigue utilizando a la fecha, como demostraremos a continuación. Como corresponde, estamos llamando al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, al mismo número con el que se comunicaba con estos testigos protegidos y que también utilizaba para comunicarse con el capitán Junior Izquierdo, mejor conocido en la institución policial como Culebra. Queremos preguntarle respecto a esta nueva denuncia que pesa en su contra. Timbra, vamos a esperar que nos conteste. El ministro no contestó las llamadas de Cuarto Poder. La pregunta que queda en el aire dando vueltas es si había un allanamiento en ciernes contra el ministro, como él mismo lo adelantó. ¿Cómo es que esa información reservada llegó a sus oídos antes de siquiera ejecutarse? Cuando el Poder Judicial ya autoriza el allanamiento, notifican a la Fiscalía tiene que coordinar con determinados agentes policiales para que puedan servir de apoyo para la realización de las diligencias. ¿Y quién comanda la Policía Nacional? Quien comanda la policía es el mismo allanado, en teoría, ¿no? O quizás un amigo, como en su momento lo habría hecho Canario, le volvió a soplar de otro secreto operativo en ciernes, al oído.
Esto, como les decíamos, son nuevas acusaciones que pesan sobre el ministro Santibáñez y que él ya adelantó en un pronunciamiento que dice que son falsas, pero ha accedido a venir aquí a responder no solo eso, sino también otras preguntas que tienen que ver con sus actitudes respecto a los procesos que está afrontando. No sé si ustedes saben, si están siguiendo Canal N y América Noticias, seguramente sí. Esta semana, por ejemplo, tenía que ir a una diligencia de homologación de voz y no asistió. Esto forma parte de las investigaciones que desde agosto se están llevando a cabo para el tema de los famosos audios que tienen que ver con el capitán apodado Culebra. Y durante todo este tiempo, estamos hablando desde agosto hasta ahora, ya estamos en marzo, el ministro busca siempre razones para no asistir o no responder, aunque cuando habla con la prensa dice que lo llamen y que lo citen. Bueno, ahora nos va a contar por qué es que no quiere responder directamente a los fiscales. Sobre la nota que acabamos de ver, hay que precisar que son acusaciones bastante graves, porque personas que dicen que han presenciado los hechos, lo acusan de pedir dinero para sobornar a autoridades, para pedir favores para sus patrocinados. Y también lo acusan de haber utilizado contactos con una jueza famosa, la jueza Emma Benavides, a través de su hijo, y considerarla a ella una persona de confianza. Una de las personas, uno de los testigos, dice, como ustedes han escuchado, incluso que le habría depositado dinero en una cuenta personal. Así que ya estaríamos hablando no solo de las entregas en efectivo, que son mucho más difíciles de probar, sino de algo que tendría trazabilidad en el sistema financiero.